Buenas tardes, estamos aquí en el CSC en Madrid, esta nueva edición del Congreso de referencia a día de hoy en intervencionismo en nuestro país. Y es una nueva entrevista de Endovascular Televisión. Tengo el placer y el honor de hacer esta entrevista al doctor José Ramón López Mínguez, como sabéis, jefe de servicio y profesor titular en Badajoz. Y vamos a hablar del cierre de Orejuela. Para mí es, como he dicho, un honor entrevistar a alguien que lo podríamos considerar uno de los padres de esta terapia en España, del que todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Lamentablemente no puede estar aquí presencialmente y lo vamos a hacer online, pero en cualquier modo creo que puede ser una entrevista muy interesante, dado los conocimientos que tiene José Ramón. O sea que bienvenido, José Ramón. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación y encantado de compartir estos momentos contigo y con el CSC. La primera pregunta yo creo que nos sirve para situar un poco en qué situación está ahora mismo el cierre de Orejuela en España y cuáles son las expectativas o por dónde piensas tú que va a ir a esta terapia en los próximos años. Bueno, pues como sabes, los datos del registro se presentaron en Alicante recientemente, pues han mostrado que la técnica sigue subiendo y en los últimos años prácticamente ha habido un incremento del 40 o 43%, con un pequeñito bajón en el año de la pandemia, pero luego es una curva ascendente mantenida. Y cuando miramos datos económicos, por ejemplo, de los planes que hay en Estados Unidos con esta terapia, pues se calcula que va a haber un incremento a lo largo de estos 10 años o así de 12,5% en presupuesto, hablando en cifras muy altas de millones de dólares. Yo creo que esto va a ir para arriba porque, aparte del... Ahora se acaba de publicar en la Revista Española de Cardiología, o está online a punto de hacerlo, un trabajo de epidemiología de la incidencia por 100.000 pacientes de ictus relacionado con la fibrilación auricular y las cifras que se dan a pesar del tratamiento con los anticoagulantes directos, pues están por encima del 8% en gente de 75 a 84 años, que es la población que hacemos. Y luego hay poblaciones, aparte de las que comentamos siempre en los congresos, en los artículos, hay gente que no puede tomar anticoagulantes, tiene alto riesgo de sangrado, pero luego hay algunas situaciones muy especiales, como son los pacientes con enfermedad renal muy avanzada, donde el anticoagulante es muy poco efectivo y hace sangrar 5 o 6 veces más que a la población normal. Y aquí tenemos un poco la evidencia de los registros que se han publicado hasta ahora, donde realmente se ha visto que la seguridad y la eficacia no era mucho peor, sino más bien tranquilizadora con respecto a la población general. Se están esperando varios estudios en poblaciones complicadas, como los pacientes que han tenido hemorragia intracraneal, de que tú mismo has tenido alguna publicación en la Revista Española de Cardiología. Se esperan los datos del stroke close, que son estudios muy difíciles de realizar y van muy lentos. Luego yo creo que se va a aumentar también los procedimientos de manera global cuando hacemos una TAVI, un MitraClip, incluso ablaciones que posiblemente se va a ir tendiendo a cerrar. También hay estudios en marcha, como sabes, que son el Watch TAVR o el TAVI-LAO, por ejemplo, con TAVIs, donde se está comparando la terapia esta versus mantener con anticoagulantes. Y luego las comparaciones directas del Champion AF o Alcatalyst, con tanto de Watchman como la Placer Amulet, con los anticoagulantes nuevos, donde depende de lo que salga, que esperemos que salga bien, pues la terapia va a ir a más. Hay situaciones también, como la que hemos planteado en el estudio del registro de Desafío, que lo tenemos publicado en Astra, que todavía no está en artículo, en el que tú has participado y estamos agradecidos, por cierto, por tu importante aportación, donde los resultados que tenemos con las limitaciones que implica un registro, desde luego, es que los pacientes con cierre de orejuela que están en fibrilación auricular y recibían un stent, tenían menos eventos, no solo de sangrado, sino en el
cómputo global que los pacientes que estaban con triple o doble terapia. Y luego yo creo que habrá que hacer estudios un poco para vencer el problema del tratamiento post, que sabes que es un poco empírico, hacemos doble terapia entre 3 a 6 meses y luego solo un antiagregante. Y yo nunca me he creído mucho en los estudios esos que sin antiagregante o solo un antiagregante tienen 0% de trombosis en el dispositivo. Eso no me lo creo. Y pienso que a lo mejor puede haber mejora en los diseños que sean menos trombogénicos o incluso que vayan recubiertos las membranas de algún tipo de tratamiento antitrombótico que impida el depósito de fibrina. Y finalmente luego, aunque esto es verdad que se ha visto más con el ARIA, es decir, con el cierre de orejuela epicárdico, pero bueno, luego se ha visto que tiene algunas otras propiedades, como que puede reducir la necesidad de antihipertensivos en los pacientes hipertensos o reducir la carga ritmogénica por comprimir y reproducir cierta isquemia en las zonas periorificio de orejuela y puede ayudar a la ablación, incluso a reducir la carga ritmogénica. O sea que yo creo que el espectro de posibilidades y el futuro que nos queda pues es muy amplio. Yo creo que esto va a ir creciendo bastante. Fenomenal. Con esta respuesta parecería que tenemos que hacer miles de cierres de orejuela cada año, pero la realidad es que los números todavía están muy lejos de cumplir probablemente las expectativas que tenemos en base a la evidencia científica que hay. Entonces, no sé si tú tienes alguna opinión de cómo se podría mejorar la derivación o el flujo de pacientes, porque la realidad es que, como has comentado, el abanico de potenciales candidatos a esta terapia es enorme, pero la realidad es que en números absolutos, es verdad que en porcentaje estamos creciendo mucho, pero los números absolutos siguen siendo bastante bajos. Sí, es cierto eso que comentas, Ignacio. Yo creo que es que la comunidad médica está esperando un poco a los resultados de estudios randomizados, de algunos que hemos comentado, que son difíciles de hacer, los reclutamientos son muy lentos, algunos se quedan en el camino y estamos esperando un poquito eso. De todas maneras, en este sentido, se han sacado algunas herramientas. Boston tiene una herramienta que estamos probando en nuestro hospital, intentando instalarla. Hemos hecho un pequeño simulacro y ya está instalada en algunos otros hospitales de Europa y no sé si de España también, donde se trata con una herramienta informática que te permite captar un número de pacientes que ingresan en el hospital por sangrado en fibrilación auricular con tratamiento anticoagulante oral y que sin embargo se pierden. Y estos porcentajes no son despreciables porque suponen más o menos un 10% de los pacientes que toman anticoagulantes suelen ingresar al menos una vez al año por hemorragia relacionada con el anticoagulante. Entonces, esta herramienta, que le llaman Advantix, el ClearPath Advantix, realmente funciona con un algoritmo que está basado en paciente con fibrilación auricular de menos de 50 años, con todos los elementos que componen los scores de Charles vascular y de Hasbled. Y lo que hace es compatible con los sistemas de información del hospital, y con este algoritmo inteligente te selecciona los pacientes. Nosotros hicimos una prueba justo en el año del COVID y vimos que se podría aumentar aproximadamente un 13% de los ingresos que venían en fibrilación auricular para cierre de orejuela. Esto además se calculó que podría tener una repercusión importante en reducir número de reingresos por sangrado y, por lo tanto, costes. Esto de los costes, ya sabes tú que no deja de ser siempre un poco empírico, pero se calculó que, por ejemplo, en nuestro hospital se podría haber reducido hasta 100 días de estancia si se hubiera aplicado este algoritmo y asumiendo que estos pacientes no reingresarían por nuevos problemas hemorrágicos. No es ninguna sorpresa porque nosotros ya lo sabemos los que trabajamos en esto,
pero el 60% de los ingresos potenciales venían de medicina interna y luego un 30% de digestivo y cardio y de neuro. O sea, el 80 y tantos % de los pacientes venían de estas 4 especialidades. Entonces, bueno, yo creo que estos sistemas también, si se van implantando en los hospitales, en algunos se hará de manera un poco piloto, a ver cómo funciona, y si va bien, pues yo pienso que acabará implantándose en la mayoría de los hospitales y será una herramienta para captar pacientes potenciales que por desconocimiento de la técnica en otras especialidades o barreras de gestión de la información, pues se quedan ahí sin recibir este posible. Bueno, yo ya conocía este sistema, a mí me parece muy interesante la aplicación de nuevas tecnologías, no solo desde el punto de vista de avances tecnológicos, sino de gestión de los pacientes, como pueda ser este tipo de herramientas que de alguna manera te den un aviso de que ese paciente es potencialmente candidato a unas técnicas que en muchos casos no es conocida. Y luego, ya que estamos en cosas un poco más técnicas, yo te quería preguntar, porque es una pregunta que siempre nos hacemos, ya cuando tienes un paciente decidido para cierre de orejuela, ¿tú recomiendas hacer imagen pre, sí o no? ¿Y con qué técnica lo harías? ¿O qué crees tú que puede aportar más una técnica u otra? Sí, yo creo que tú sabes que yo fui de los primeros que empezó haciendo resonancia y TAC cuando empezamos la técnica hace ya muchos años, y luego eso se ha ido en grupos ya incluso que hacen mucho más volumen, y se ha ido casi haciendo de manera rutinaria. Como sabes, en el 2020 se publicaba un artículo en el JACC Intervention del papel del TAC en el planning o en el planteamiento pre-procedimiento del cierre de orejuela, y los expertos, los mayores expertos mundiales en esto, pues recomiendan que el TAC sea un poco el gold estándar y que vaya por delante del procedimiento. El TAC tiene varias ventajas que van más allá incluso de lo anatómico, ¿no? Por supuesto, te gusta ver la forma de la orejuela, la orientación, el número de lóbulos, pero también puedes descartar la presencia de trombo y liberar al paciente a lo mejor de un ecotraesofágico, que es mucho más molesto. Puedes planear la manera de la punción transectal, si tiene que ser mucho más forzada, aunque todos sabemos que es baja y posterior, pero a veces sabes que tienes que forzar mucho más de lo previsto en salidas muy bajas. ¿Hay algún tipo de orejuela que sabemos que no reúne las recomendaciones habituales de punción posterior, sino anterior? Son pocas, pero hay que saberlo. Y luego te puede orientar incluso a algún tipo de variación en la vaina. De tal manera que yo creo que estas técnicas te ayudan muchísimo en el planteamiento. Y luego también te pueden servir para el ahorro de costes, puesto que vas con más seguridad en cuanto al tamaño del dispositivo que tienes que poner. Incluso se pueden hacer ya reconstrucciones virtuales, ya no solo en 3D, pero sí con un cálculo de la compresión del tamaño del dispositivo que tú inicialmente creas que se puede poner. Y luego además hay superposiciones también con la imagen radiológica que te ayudan mucho, y sobre todo en los casos complejos que a veces puedes tener dificultad. La mayoría de los casos van bien y no son complicados, pero hay algunos que son difíciles, y si conoces la anatomía, dónde gira la orejuela, qué lóbulos tiene, para dónde van, pues te puede ayudar mucho. O sea que yo creo que eso es muy importante. Y en este sentido, como sabes, Boston también está pendiente de la implantación del TruePlan, que en definitiva no deja de ser un sistema también de medidas, igual que el que usamos en las TAVIs, aplicado para las orejuelas, y que también puede fácilmente importar desde los packs del hospital al ordenador que tiene esta aplicación para realizar todas estas medidas, estas posibilidades que hemos comentado. Sí, yo creo que es muy interesante, y que la planificación, y como tú dices, es algo que aprendimos mucho de ti, es totalmente indispensable, y si puede ser con una herramienta como el TAC, que te está proporcionando más capacidad. No es solo que sea
muy precisa, que pueda ser muy reproducible, que puedas tener toda la información, sino que además te permite hacer o usar todo este tipo de software de simulación, que yo creo que sobre todo en centros que tengan menos experiencia es muy útil. Y ya, y para terminar, para no alargarnos mucho y hablando también de tecnología, quería conocer tu opinión, que sé que hay algunas empresas que lo están manejando, la posibilidad de hacer teleproctoring o ayudar a distancia usando instrumentos como las Smart Glasses, todo este tipo de conceptos que durante la pandemia estuvieron muy extendidos y ahora parece, podríamos decir que están un poquito menos de moda, pero yo creo que pueden tener su utilidad. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, yo tengo que confesar que tengo muy poca experiencia en eso, pero el concepto es muy atractivo, ¿no? Porque las Smart Glasses, como su propio nombre indica, pues no deja de ser un dispositivo inteligente que, aprovechando la tecnología y la conexión a Internet, pues permite que entre dos operadores a distancia, que puede ser o bien para docencia, si es más experimental que está haciendo el caso, o al revés, para recibir proctoring de otro operador más experimentado, pues se puede ver a distancia lo que está viendo el operador del quirófano y a la vez ahí puedes tener en esas gafas superpuesto, sin que te limite tu visión real, pues puedes tener el tag, puedes tener indicaciones que te haga el otro operador desde otro ordenador lejano, que incluso te haga como límites o marcaciones virtuales en la imagen de donde tendrías que medir para hacer el landing zone o donde, a qué profundidad pondría el dispositivo y tal. O sea, que te permite una conexión bien para docencia o bien para aprendizaje, que es muy interesante, ¿no? Esto efectivamente, como tú dices, hubo un pequeño boom, luego se quedó parado, pero es muy posible que vuelva a remontar otra vez la utilidad de estas Smart Glasses. Sí, yo creo que sí tienen su utilidad, probablemente estamos en las versiones iniciales de este tipo de tecnología, pero estoy convencido que en un futuro van a ser muy útiles, como tú dices, para docencia, para proctoring o para refrescar conocimientos en gente que ha empezado con una técnica, por alguna razón la ha dejado de hacer un tiempo, o sea que probablemente no sustituya a los entrenamientos convencionales que hacemos, pero que sí que sea una ayuda extra. Bueno, José Ramón, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo, muy interesante, yo creo, todas las respuestas que nos has dado y hemos podido hacer en poco tiempo una visión general de por dónde va el futuro del cierre de orejuela, o sea que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Ignacio, y al CSC, y lamento mucho no poder estar allí presencialmente. Un abrazo. Un abrazo.